Padre, por este tiempo. Agradecido estamos a ti, Señor, porque eres bueno, eres fiel. Gracias por tus bondades que cada día se derraman sobre nosotros. Gracias porque tus misericordias son nuevas, Señor. Te pedimos, Papito, en el nombre de Jesús, con quienes estamos, nos puedas ayudar a entender tu palabra, a poderla discernir, a entender. Pero no solo eso, Señor, sino a vivirla. Que esta palabra, Señor, pueda hacerse carne en nosotros y poder comprender lo que es agradable y perfecto para ti. Gracias, Señor, por todo. Quiero bendecirte, Señor, y entregarte todo en tus manos y que tu voluntad se haga hecha, Señor. Gracias, Padre. En tus manos nos encomendamos, en tus manos estamos y en tus manos reposamos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga. Quiero hacer un pequeño corte. Cada vez que estudiamos o estudio también personalmente, hay algo que de pronto Dios comparte. Entonces quiero volver atrás, ¿ya? Hablar del espíritu superior. Y habíamos dicho que el enemigo ataca al espíritu superior. Y de ahí teníamos que entrar a las diferentes fases de conocimiento, sabiduría, inteligencia, interpretación de sueños, todo lo que Daniel tenía. Y que era la causa porque lo arrojaron a una fosa de los leones, ¿se acuerdan? Entonces voy a volver un poquito atrás porque necesito que esto quede claro y como que también al leer lo había encontrado, entonces que sea parte acerca del espíritu superior. Daniel capítulo 6 versículo 3, ¿qué dice? Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces aquí la interpretación es fácil, ¿no? ¿Por qué Daniel era superior? Porque tenía un espíritu superior, ¿no? O sea, no puede haber otra situación. Entonces el espíritu superior, bueno, él era superior porque había un espíritu superior. Lo he desglosado. La palabra superior es netzach, significa llegar a ser principal. Viene de otra palabra, natzach, que significa brillar y relucir. O sea, ¿por qué llegó a ser principal? ¿Por qué brilló? ¿Por qué relució en un ambiente tan duro como era el babilónico? Por la situación de que él había. Ahora, la palabra espíritu es ruach, y siempre que se habla de ruach se habla del espíritu de Dios. Ahora, es cierto, no todas las veces es, pero es. Por ejemplo, cuando se abrió el mar rojo, dice que el ruach de Dios sopló. Entonces muchas veces al Espíritu Santo se lo denomina el ruach. Entonces aquí hablamos del ruach, del Espíritu Santo superior. Y la palabra superior no es igual que el netzach, es yatir. Y varias veces le da esta connotación a Daniel. Y yatir significa mayor, sublime, extraordinario, excelente. Entonces, ¿por qué Daniel llegó a ser principal? ¿Por qué Daniel brilló? ¿Por qué Daniel relució? Porque en él había un espíritu superior, ya que era mayor, sublime, extraordinario y excelente, ¿ya? Entonces, de ahí vemos lo que Dios ha hecho. Entonces, vuelvo a reiterar lo que dije. Era superior porque había un espíritu superior, excelente y sublime en él. Ahora, para detallar estas cosas, dice que el rey encontró cualidades que marcaban diferencia en el medio donde se encontraba. Ahora, era pues, como yo decía, ¿no? ¿Cómo podríamos entender, aunque sí aquí, que un ajeno, que un extranjero, que un foráneo, que alguien que no es de la tierra, que no sea un caldeo, o en este caso un medo-persa, en este caso un caldeo, llegue a subir a tan alturas en administración? Porque dice la Biblia que el rey pensó en ponerlo después de él sobre todo el reino. O sea, ¿qué había en él? Y como yo decía, había un espíritu superior, o sea, había algo superior en él. Ahora esto lo vio el rey, ¿no? Lo vio y dijo, no, este es diferente. Lo que yo intento decir hoy es, ¿qué es lo que el mundo encuentra diferente en nosotros? ¿Qué es aquello que dice, no, Leo es diferente, ¿no? Y perdón, Leito,
Leo es diferente y lo estamos pensando en poder poner en grados más altos, ¿no? ¿Qué nos hace diferente? Ahora, no nos hace diferente, lógicamente puedo ser diferente en muchas cosas, puedo ser diferente en mi conducta, en mi hablar, en mi proceder, pero esa diferencia que yo estoy hablando tal vez me traiga problemas. Esta situación es otra diferencia. Y esta diferencia hacía que Daniel esté en los lugares más altos, ¿ya? Él brillaba, él resplandecía, perdón, él emanaba algo dentro de él. Entonces el rey lo vio y a pesar de que era un judío, un esclavo, un conquistado, no sé, él tenía esa excelencia. Y yo creo que Dios lo que está pidiendo es que nosotros también nos distingamos donde estemos trabajando, ¿no? Donde estemos. Y diga, no, ¿qué tiene? O sea, ¿qué es esto que tiene? No vale al caso, pero tuve muchos problemas con mi mamita por muchas situaciones. Y no podía visitarle, no quería recibirme. Y un día ella vino a casa, fue un milagro que viniera a casa. Y estaba con mi esposa y entró y yo me quedé sorprendido, ¿no? Porque era la primera visita que tuve de ella. Y ella me dijo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? No sé cómo explicar, ¿no? ¿Qué tienes? Te he hecho esto, para que no vengas y sigues viniendo. O sea, ¿qué tienes? Fue una oportunidad para que yo pueda hablarle de Dios y decir lo que tengo es a Jesús en el corazón. Entonces nos hace diferentes. Y en el trabajo y en todo lugar, eso debía marcar nuestras vidas de ser diferentes. Lógicamente no es fácil, ¿no? Hemos dicho que no es fácil porque Daniel fue maltratado, sacado, arrancado de su familia, perdió a sus padres, posiblemente los mataron, le quitaron sus amigos, su entorno, le quitaron su adolescencia, toda su vida y posiblemente lo castraron, le quitaron familia, etcétera. Pero aún así, ¿qué fue él? Diferente. O sea, no hubo una excusa, no hubo una situación de decir, no, yo no tiro la toalla, Dios no es bueno. No, él era diferente. Y a pesar de cualquier situación, él brillaba. Y a causa de esta situación, el rey pensó ponerlo sobre todo el reino después de él. Entonces, él podía ser diferente. Yo tengo citas cuando lo leamos. ¿Ya? Entonces uno dice, no, la iglesia también debería producir hijos con un espíritu superior. En la última capacitación que tuvimos en Cochabamba, el maestro decía algo muy interesante, ¿no? Y me gustó. Y él decía, la iglesia produce discípulos y el seminario hace ministros. Ahora uno puede ver, ¿no? y decía, ¿no? ¿Cuál es el fracaso del seminario? De que tenemos que hacer los discípulos y después ministros. O sea, no vienen preparados. Entonces lo importante en la iglesia es que nosotros produzcamos discípulos que amen al Señor, gente que entienda lo que es la palabra de Dios, y eso con el espíritu superior nos distingue de todas las cosas. Entonces cada vez que yo escucho la palabra, cada vez que es parte de mi vida, esto me tiene que cambiar, tiene que hacer. Entonces personas que marcan la diferencia en este mundo por el espíritu superior que viene del cielo. Ahora, esto no es posible de manera personal. Puedo distinguirme, no puedo tal vez brillar, pero es otra connotación la que yo estoy hablando. Es otra situación de que alguien es diferente, ¿no? Es bien diferente. Alguna vez recuerdo y les decía, en mi trabajo teníamos un taller. Entonces en el taller, como trabajábamos las 24 horas por turnos, a veces no había nada, entonces nos pusieron un televisor para pasar, diremos, la noche o el día en el trabajo que estábamos. Entonces resulta que yo entraba a las 12 de la noche y el turno anterior, bueno, salía también a las 12 de la noche. Y estaban reunidos como 4 maestros, 4 mecánicos ahí, y estaban viendo una película pornográfica, ¿no? Y cuando yo llegué, alguien miró y lo apagaron todo, ¿no? Y no había razón, ¿no? No, ¿por qué iban a hacerlo? Pero yo creo que había algo diferente, ¿no? Y esa diferencia hace que los demás denoten lo que hay en ti y puedan decir, sí, es diferente, no podemos hacer. Ahora, esta diferencia pues viene del cielo. Juan 3:31, ¿qué dice? El que procede de arriba, esa palabra es anotzen,
que también significa nacer de nuevo, ¿ya? Y nacer de nuevo significa anotzen, nacer de arriba. Entonces la Biblia habla de Jesús. Y Juan el Bautista, cuando viene Jesús a hacerse bautizar, él reconoce, dice: yo soy terrenal, dice Juan el Bautista. Yo soy de la tierra, aunque he nacido de nuevo, soy terrenal. Y él habla y dice: no, el que procede de arriba está por encima de todos, ¿ya? Y el que es de la tierra procede de la tierra, y habla de la tierra. Y el que procede del cielo está sobre todos. Es la supremacía de Jesús. Ya, Jesús es del cielo, y como es del cielo, estás por sobre encima de todos y está por sobre todos, porque Él viene de arriba, ¿ya? La palabra es anotzen. Y Juan el Bautista dice: no, yo soy terrenal, yo hablo terrenalmente, pero el que está detrás de mí, el que viene a hacerse bautizar, ese está por encima de todos. Pues Juan le dice: tú vienes a mí a bautizar, a que yo te bautice, tú deberías bautizarme. Y Jesús le dice: no es necesario que la ley se cumpla. Ahora, quiero pedirles un favor. Ha fallecido el papá de la hermana Yola, la que es su yerno, ¿ve? Entonces Aquisitos es el local, aquí nomás a la vuelta había sido, he buscado ahora para venir, y quiero terminar a las 9, y los que pudiéramos por favor ir y por lo menos darle un abrazo a la hermana Yola y a la hermana, ¿qué se llama? ¿Su hermana? No recuerdo, que viene con sus niñas, ¿no ve? Entonces falleció su papito. Entonces permítame por favor avanzar hasta las 9 o 9 menos cuarto. Quiero entender esto. Este es un principio básico que deberíamos saberlo, pero que es bien importante. Al retroceder, ¿qué dijo? ¿Quién está por encima? Ya, está muy bien, pero está muy bien lo que has dicho. Pero según este texto, ¿quién está por encima? Está bien lo que has dicho, pero ¿quién es el que está por encima? El que procede de arriba. En el texto estoy hablando, ¿ya? ¿Quién está por encima? ¿Quién está por sobre todo? El que procede de arriba. ¿Quién es el que procede de arriba? Jesús. ¿Y Él llena todo? Sí. ¿Ya? Ahora la pregunta es, tú y yo, ¿de dónde procedemos? ¿De arriba o de la tierra? Juan el Bautista dice: no, yo soy de la tierra, dice. Pero Él es sobre todos y está por encima de nosotros. Él habla cosas celestiales, habla cosas maravillosas, y yo hablo cosas terrenales, ¿no? Ahora, para eso vayamos a esto. ¿Qué pasó ahora? ¿Has llegado tarde? ¿Qué pasó? ¿Ya? Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo, y es la palabra anotzen. Entonces, ¿qué sería? El que no nace de arriba no puede ver el reino de Dios. Ahora, es más, no puede entrar y no puede heredar, que es más allá en el contexto de la palabra. Entonces, ¿qué está diciendo? Si yo voy a nacer de arriba, ¿qué voy a obtener? Una nueva naturaleza. Entonces, ¿necesito nacer de arriba? Sí, para estar por encima de todos. Aunque voy a ser todavía terrenal, porque hasta que yo me glorifique y todo eso falta, pero he nacido de arriba, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a nacer de arriba? Por la obra del Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Entonces, cuando yo escucho la palabra de Dios, el Espíritu Santo opera en mí y yo recibo a Jesús en mi corazón. ¿Qué he hecho? He nacido de arriba. Eso quiere decir, he nacido de nuevo. Anotzen, esa es la palabra, anotzen. A ver, vayamos. ¿Cuál es la palabra? Nacer, es genau. ¿Qué significa? Es procrear, ya es que nazca un niño, que se dé a luz, que se engendre y la madre lo conciba y nazca un niño. Entonces dice, ¿no ve? Tienes que ser engendrado, tienes que nacer, ¿ya? Y la palabra es de nuevo. Entonces esa palabra de nuevo es anotzen. Entonces está diciendo, tienes que nacer de arriba, ¿ya? De lo alto, desde el origen, desde el principio. ¿Se acuerdan que Nicodemo no entendía? Y él decía, no, ¿cómo voy a nacer de nuevo? No voy a entrar otra vez al vientre de mi madre y yo ya soy viejo, él decía. Y Jesús le dijo, siendo maestro de la ley no puedes entender estas cosas. Lo que es nacido de carne, eso es lo que es nacido de carne, es terrenal. Y lo que es nacido del Espíritu es espiritual, es nacido de
arriba. Entonces, no te maravilles, le dice. Entonces Nicodemo no podía entender esto. Entonces la palabra anotzen es de arriba. Ahora sí yo les hago la pregunta, ¿no ve? ¿Nosotros de dónde hemos nacido? ¿Qué nacimientos tenemos? El terrenal y el de arriba. ¿Todavía pelea esas cosas en nosotros? Sí. A veces hablamos terrenalmente y a veces hablamos como de arriba, ¿no ve? Por eso en las profecías dice pues el Señor, examinen la profecía, retengan lo bueno y desechen lo malo. Entonces, ¿qué quiere decir cuando alguien profetiza? Cuando hablamos eso en Tesalonicenses, si no me equivoco está. Dice, no, por sobre todo profeticen, pero cuando profeticen, examinen la profecía. Tomen lo bueno y desechen lo malo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Yeah. ¿Quién habla así? El profeta. El profeta. Ahora yo pregunto, ¿el pastor puede predicar terrenalmente y celestialmente? Sí, sí puede hacerlo. Porque hay pastores que quieren hacerse escuchar de alguien por si habla terrenalmente. Hay alguien en la iglesia ya, ¿no? Que me ha lastimado. Que el Señor tome venganza. Ya. ¿Qué estoy hablando? Terrenalmente. No, terrenalmente. Entonces todavía tengo esa lucha. Pero lo que Dios me está diciendo es que debería hablar de manera que es de arriba, para estar sobre todo. Ahora sí tengo el detalle, o sea, sí tengo el detalle, estoy en esa situación, ya vamos a aprender. Entonces la palabra sería genau anotzen, que significa ser engendrado, nacer otra vez, ya desde arriba, desde lo alto, en otro tiempo, desde antes. Ahora ya es otra cosa eso, pero más o menos dice el significado. Entonces la Biblia me está diciendo, y el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, si quieres experimentar, si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que nacer otra vez. Lo que has nacido terrenalmente es terrenal, ahora tienes que nacer de lo alto. Y fue pues para él todo un caos en su vida, no pudo entender, no pudo comprender esta situación. Y muchos de nosotros tal vez no comprendamos esta situación y a veces hablamos terrenalmente y a veces hablamos celestialmente. Entonces, anoten, si tienen las citas o nos puede ayudar tal vez Denis, se utiliza para indicar el lugar de la habitación de Dios. A ver, veremos con Denis. Juan 3:31 y Juan 19:11. Ya vamos a verlo. En el Esword, por favor. Juan 3:31 y Juan 19:11. A ver qué dice. El que de arriba, a ver, vayamos a ese. ¿Cuál es la palabra? Anotzen. Ya. Es anotzen. Primero, de nuevo, su origen, el principio. Entonces, si vengo a la cita bíblica, ¿qué está diciendo? El que de arriba viene es sobre todos y el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Entonces otra vez vemos, ¿no?, que la palabra anotzen nos está diciendo que has nacido de las habitaciones celestiales, desde el origen, desde el principio. La otra cita, Juan 19:11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada, ¿dónde? De arriba. ¿Cuál es la palabra? Anotzen. Entonces cuando habla de anotzen dice, tienes que nacer de las habitaciones celestiales, del origen de Dios. Entonces es una forma. Entonces yo pregunto, ¿no?, aunque para entender en el Antiguo Testamento es un poco complicado, pero pregunto, ¿este hombre Daniel habrá nacido de nuevo? Porque él tenía un espíritu superior, ¿ya? Él era superior por parte de otro espíritu superior. Y aquí hemos visto quien hace la obra para que yo sea superior es el Espíritu Santo. Entonces pregunto, ¿habrá nacido otra vez? Sí, de alguna manera. Aunque no existía el término Jesús, él tenía una seguridad plena en el Señor. Ahora, miren, no quiero complicarles, pero vamos a usarlo mucho esto. La palabra anotzen, o esta palabra genau anotzen, que es nacer de nuevo, ya también implica otra palabra, la palingenesia, que vamos a verlo hoy. Tito 3:5.
Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Eso ya sabemos. Ninguno de nosotros somos salvos por algo que hemos hecho. La salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Y la gracia está enfocada en Jesús, quien murió por nosotros, y todo eso, todo lo que Él hizo en la cruz es la base de la salvación para nosotros. Y esa base de la salvación es por misericordia. No lo merecíamos. No lo merecíamos, pero Él nos salvó. Ahora aquí encontramos otra vez, el griego es bien rico, entonces en el griego tengo que entender, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Cuánto nos ayuda el griego? Así nomás, si te tocara predicar esta cita bíblica, ¿qué predicarías? Yo creo que predicaría hasta nos salvó, hasta ahí nomás. Ya no, ni regeneración, ni renovación, porque me es complicado. ¿Cuál sería el lavamiento de la regeneración y cuál sería la renovación del Espíritu Santo? Es complicado. Entonces yo tengo que entender, y esta es la segunda parte que quiero hablar con ustedes. La palabra regeneración es palingenesia. ¿Me ayudas, por favor, querido Denis? Es nacer de nuevo, es una renovación espiritual. ¿Ya? Es casi parecido al Andersen, como un sinónimo. ¿Ya? Pero aquí me está diciendo igual, ¿no ve? Tiene que haber un lavado, ¿ya?, que te haga nacer de nuevo. Entonces por eso la Biblia habla, ¿no?, que el bautizo y la palabra de Dios es un lavado que Dios hace en mi vida. Aunque es largo hablar de esto, pero la palabra me lava, el Espíritu Santo acciona. Entonces esa palabra nacer de nuevo es una renovación espiritual. O sea, estoy naciendo, me estoy renovando en espíritu, es lo que yo he sido. ¿Ya? A ver, seguiremos. La palabra palín entonces es de nuevo, una vez más u otra vez. Palín. Y la palabra, perdón. La palabra génesis o genesia es génesis, nacimiento. Entonces palingénesis. Entonces estoy naciendo otra vez, ¿ya? Es un nuevo nacimiento para mí. Y ese nuevo nacimiento, ¿qué me va a dar? Una nueva naturaleza. Y la nueva naturaleza es algo que me hace cambiar mi vida. Pues todos los que hemos nacido de nuevo, aunque es difícil explicar, aunque es complicado decir, ¿no?, qué ha pasado en nuestras vidas, algo pasó. Adquirimos una nueva naturaleza. Entonces, ¿por qué yo hablo esto? ¿Por qué quiero que sea parte de este estudio? Porque Daniel tenía algo que era superior. Entonces para mí, aunque no aplica, diremos, con Jesús, porque yo tengo que decir a Jesús, pero él había nacido de nuevo, tenía algo especial que le hacía brillar. Él había nacido de arriba, tenía una renovación espiritual, que a pesar de que hicieron tantas cosas con él, nunca renunció al Señor, a Yahvé de los ejércitos, jamás renunció. ¿Ya? Ahora, no es un proceso, es un acto, es un suceso. Es como la santificación, ¿no? Siempre se pregunta eso, ¿no? Y se dice, ¿somos santos? ¿Perdón? Sí, todos somos santos. Ahora la pregunta es, ¿actuamos como santos? A veces no, y a veces sí, dice. Sí, ¿no? Ahora la otra pregunta, ¿por qué eres santo? ¿O cuándo te hiciste santo? A ver. ¿Por quién? ¿Ese es un acto? Sí, es lo que Dios me imputó, eso es lo que Dios me dio. Cuando Él murió y yo lo recibí, automáticamente, ¿qué soy yo? Santo. Otra cosa es que no actúes como santo, es distinto. ¿Ya? Entonces la sanidad es instantánea, pero también es progresiva. ¿Ya? Es así. Entonces, yo soy santo instantáneamente por la muerte de Cristo. Soy santo por el acto que Él ha hecho conmigo. Por eso Dios siempre nos llama santos. Entonces soy santo. Pero, como he nacido terrenalmente también, no actúo como santo. A veces uno tiene problemas, ¿ya? Y uno actúa terrenalmente. Entonces la santidad es un proceso hasta la glorificación.
Entonces, en ese proceso Dios va tratando mi vida y cada día mi santidad va siendo mejor. Por eso dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿cómo? ¿Acaso no soy santo? Sí, pero ahora tienes que tener el proceso de santidad. ¿Ya? Entonces, ahora en este caso, ¿cómo es el nuevo nacimiento? Con el ejemplo que les he dado. Es un acto, es un hecho, es un suceso. Has recibido a Jesús y ¿qué tienes? Una nueva naturaleza. Pero vuelvo a hacer la pregunta: ¿actúas en base a tu nueva naturaleza? Sí y no, porque todavía hay lo terrenal. Porque Pablo decía, no, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Acaso no había nacido de nuevo? Sí, pero andaba en un proceso. Entonces, más o menos lo que le estoy hablando es eso: lavamiento, la regeneración, la situación que le estoy hablando es un acto que Dios ha hecho conmigo. Pero ahora lo que yo tengo que hacer es caminar. En cambio, la renovación del Espíritu Santo, por eso son dos cosas divididas. Yo lo he hecho con sus puntos inclusive. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Tú tienes una nueva naturaleza. Eres distinto, ¿ya? Pero ahí se añade la renovación en el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo va a trabajar en mi vida y esa palabra es anakainosis. Lo veremos, quiero verlo con ustedes para que quedemos totalmente convencidos de eso. A ver. Nos salvó no por obras de justicia. Ahora, porque nuestra justicia son como trapos de inmundicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. A ver, vayamos a la regeneración. Palingenesia. ¿Y qué significa palingenesia? Veremos. ¿Ya? Es el renacimiento espiritual. O sea, has nacido, tu espíritu estaba muerto, has nacido espiritualmente. Es un acto, ¿ya? Es un estado instantáneo, ¿ya? Es una restauración en el corazón. Pero sigue hablando la palabra. Vayamos a la Biblia, al que se dice, gracias, ¿ya? Entonces yo he sido regenerado, pero ahora viene la renovación. Re quiere decir volver, ¿no ve? Y ese es anakainosis, si se dan cuenta, es la palabra anakainosis. Entonces vayamos a anakainosis, ¿qué dice? Es la renovación, o sea, te va a renovar. Ahora, ¿qué te va a renovar? Ahí quedaremos a ver, ¿qué nos va a renovar? Si hemos nacido de nuevo. Yo he nacido de nuevo, tengo una nueva naturaleza. Entonces, ¿qué me va a renovar? Las acciones. ¿Qué más? El carácter, muy bien. ¿Ya? Entonces tiene que renovar. Ahora eso es trabajo del Espíritu Santo. Entonces anakainosis, ¿qué significa? Ya, sustitución progresiva de naturaleza. Yo tengo nueva naturaleza, pero no quiero, es como resetear nuevamente. Cuando yo recibí a Cristo, es como si me ha dejado en blanco. ¿Qué hago ahora? Entonces Dios inicia un proceso de reseteo, si se quiere, ya, en mi conciencia y en mi alma. Entonces yo tengo que regenerarme, o sea, tengo que renovarme mis pensamientos. Ya, entonces eso es sustituir la naturaleza vieja por una nueva progresivamente. O sea, es un acto instantáneo que yo soy hijo de Dios. Es un acto instantáneo que Dios me ha dado una nueva naturaleza. Pero el hecho es que sigo siendo terrenal. Entonces yo tengo que renovarme en el espíritu de la mente para mi conducta. Lo hago más sencillo, ¿no? Antes de conocer a Cristo, ¿cómo era mi mente? O sea, ¿qué pasó cuando yo recibí al Señor? ¿Dónde actuó la palabra? En mi corazón, lógicamente, pero ¿dónde yo lo entendí? En mi mente. Y antes de conocer a Cristo, ¿cómo estaba mi mente? ¿Qué era? O sea, conocía lo que es correcto, y si conocía, no me importaba, ¿no ve? Hoy día estuve hablando con un señor y me dice, mucha, qué bueno es Dios, me dice, qué lindo es Dios, me dice. Ah, sí, le digo, sí, pastor, venga a hablarme de la palabra, ya le digo. ¿Y de cómo sabes eso? Un testigo ha venido, me dice. Ah, le digo, ¿qué te ha dicho? Le digo, ¿no? Que Dios es tan bueno que cuando yo me muera me voy a ir a la tierra nomás, dice.
Y por muy malo que sea, cuando Él vuelva, yo voy a resucitar y me va a perdonar todos mis actos. Y yo le dije, ucha, todos así quisieran ser testigos, ¿no? Por cuanto mucho maldad harías, igual mueres, no hay infierno, y por misericordia Dios te resucita y te lleva al cielo. Y yo le dije, no es así. Basta, no me digas. Dice, no es así. Le digo, porque sí existe un infierno y hay que pagar. Entonces, ¿qué trataba de hacer? ¿En dónde recibió eso? En su mente, en su intelecto. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Yo cambiar esa manera de pensar. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Me va a renovar mi manera de pensar. A ver, ¿cuál es el peor problema que hemos arrastrado con el tiempo? Nuestro pensar. ¿Quién nos metió creencias? Porque son creencias las que tenemos. ¿Perdón? Ya, pero ¿quién nos metió? Los padres, la sociedad, los abuelos. ¿Y qué creencias son las que tienes? Cuando hablo de creencias, hablo de cosas que me han dicho y se han establecido como un dogma en mí, como una creencia, ¿no? Y esa creencia hasta ahora a veces te perjudica. Te perjudica. Hay gente que cuando no se renueva la mente y cuando el alma, diremos, tiene problemas, se aísla, o sea, como le digo, es violenta, porque son modos de defenderse del alma, pero son por creencias que hemos tenido. Y el enemigo nos ha dicho a través de circunstancias y por ciertas situaciones que no servimos, que somos inútiles, no sé, pues. Ya el cuento es viejo, ¿no? Pero perdón, recuerda, mi abuelita siempre me decía, no te cases, hijo, no te cases. Estoy orando para que te mueras. Mi abuelita decía eso, pues. Porque tu mujer te va a abandonar igual que le ha abandonado a tu papá, me decía. No te cases. Ahora, ¿es una creencia? Sí. Ahora la cuestión es, ¿me la creí? Sí, me la creí. Sí, me la creí. Y mi situación sentimental era muy complicada conmigo. Yo no creía en las mujeres, en nadie. Sí afecta. Pero puede haber otras creencias que afecten tu vida totalmente. Y aun cuando has nacido de nuevo, está eso, ¿no? Aunque ha hecho, está eso. Entonces Dios tiene que renovar, ¿qué cosa? Mi mente, para que mi conducta cambie. Y cuando mi mente trabaja, pues afecta pues mi alma. Y si mi alma está con problemas, si mi alma está con complicaciones, mi espíritu está muerto. Y dice, ¿no? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dice que no es así como prospera tu espíritu, como dice Juan. Así como prospera tu alma, que prosperes también económicamente, dice, ¿no? Entonces, materialmente, ¿qué tiene que prosperar en mi vida? Mi alma. No necesariamente tengo que hablar de lo material, aunque también esté incluido. Pero el problema de mi alma es por las cosas que yo creo. Entonces, cuando yo creo algo, mi alma no prospera, pues. ¿Cómo llego al matrimonio? ¿Cómo llego a la vida? Tengo una serie de complicaciones que están en mi cabeza. Entonces Dios, el Espíritu Santo, va a renovar mi mente. Porque dígame, ¿alguno de ustedes ha dejado de pensar de las cosas de antes? Hoy día a mí el enemigo me ha atacado terriblemente. Y te recuerda cosas, ¿no? Y te dice, no sirves, ¿ves? Y sí, no sirvo, ¿no? Entonces, pero si renuevas tu mente con la palabra, es distinto. Pero lo que yo estoy diciendo es que la parte más afectada es el alma. Es el alma. El alma se cree todo esto y vive una situación terrible, ¿ya? Entonces yo tengo que sustituir esa naturaleza heredada de mis padres, vacía, sin sentido, que afectan mi vida, ¿ya? Que afectan. Y eso Dios lo va a hacer progresivamente. Progresivamente. Por eso hay gente que recibe al Señor, y yo no los culpo jamás, nunca, sino uno tiene que tener paciencia en el proceso de crecimiento de ellos. Reciben con tanto amor al Señor, pero en el camino, ¿qué pasa? Andan mal, ¿no? Es como si
como si nunca hubieran recibido a Cristo. De pronto descienden de tal manera que ya no vienen a la iglesia, el gozo te quita el enemigo, ya no eres el mismo, pero sigues viniendo a la iglesia. O de vez en cuando, pero te apareces, porque has nacido de nuevo, pues es inevitable eso. Te apareces, la palabra te llama. Entonces de a poco Dios va cambiando, va cambiando, va cambiando, va cambiando. Y ya cuando más crece la palabra, menos ya haces las cosas que te afectan, menos les crees, estás más firme. Y cada día este es un proceso, y mi conducta va cambiando, ¿no? Va transformándose. O sea, lo que le estoy hablando que es de este proceso, la anacainosis. Ya la anacainosis es un proceso todavía que sigue en nosotros. Yo les dije, no, hoy día sufrí un ataque terrible, y el ataque lo recibimos en el pensamiento. Y cuando el pensamiento está así, todo viene pues a tu cabeza, todo viene, o sea, todo, o sea, ¿por qué? ¿De qué? Y al final podemos tomar decisiones equivocadas. Ahora alguien me pregunta, ¿es salvo? Sí, soy salvo. ¿Has hecho la palingenesia? Sí, he nacido de nuevo. Pero todavía mi mente tiene que ser transformada. Por eso Efesios 4:22, ¿qué dice? Desháganse de su vieja naturaleza. ¿A quién está diciendo eso? A nosotros. ¿Y por qué nos está diciendo? Porque todavía la traemos, pues. El hombre viejo todavía la cargamos detrás de nosotros. Cuando Pablo decía, no, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Y varias veces les expliqué. La forma romana de matar a los criminales, a la gente así, era cargarle el cuerpo que él había matado. Y le cargaban a la espalda, ¿ya? Y él tenía que vivir con ese cuerpo hasta morir. Imagínense lo terrible de este castigo, de tener que cargar al muerto y ver cómo se descompone en tu espalda, no, debe ser increíble. Entonces Pablo está diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, ¿qué estaba cargando? Su vieja naturaleza, el pecado. Porque su vieja naturaleza, ¿qué le estaba diciendo? No sirves, eres un inútil, que no. Y le estaba destrozando, y eso lo estaba matando. Entonces Pablo dice, y él dice, no, ya no vivo yo, que es otra cosa, pero aquí desháganse de su vieja naturaleza y pecaminosa. Por eso yo digo, ¿no? En este trajín, en los años que estamos como cristianos, la vieja naturaleza no te ha mostrado, no te ha molestado. La vieja naturaleza no te ha hablado, no te ha dicho, ¿qué cosas te ha dicho? Quisiera que testifiques. ¿Qué te ha dicho la vieja naturaleza? ¿Y qué ha querido hacer? Matarte, ¿ya? Y de su antigua, o sea, inclusive mi antigua manera de vivir me está persiguiendo. El hecho de que he nacido de nuevo no implica que no está siguiéndome. Por eso Pablo dice, no, yo ya estoy oculto en Cristo. Él encontró el triunfo en el Señor. Ahora, ¿qué dice? Está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y en cambio, deje que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. O sea, para vencer a la vieja naturaleza pecaminosa, para vencer a esa manera antigua de vivir que está corrompida de sensualidad, ¿qué tengo que hacer? Ahí está subrayado. Debo dejar que el Espíritu renueve ¿qué? Entonces, ¿dónde está el problema? En los pensamientos. En esta crisis, ¿qué has pensado, Daniel? El dólar. ¿Dólares? Pero no has pensado fugarte a otro país más. Ahora, ¿eso será la vieja naturaleza? Sí, dice. Sí, dice. Tú, Leo, ¿no has pensado nada? Casi lo mismo. ¿Querías fugarte de mí? ¿Dónde querías irte, Leito? A ver, contanos. Pero sí, pues no te vas a gozar. No, o sea, yo quería más el hecho de pensar cómo ganar. Para asegurar tu futuro. Yo con mi esposa dijimos, nos vamos a Chile. ¿No ve? Nos vamos. Entonces, la vieja naturaleza siempre nos va a perseguir. En la iglesia,
sentimentalmente, emocionalmente, te va a perseguir. Entonces, ¿cómo puedo cambiar esto? Por renovar mis pensamientos. Es ahí pues que aunque no puedo entender, es que la Biblia dice, no todo ayuda bien a quienes aman a Dios. ¿Ya? Aunque otros no lo aplican, dice está mal lo que se dice, pero hay una parte que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me llamaron de Perú, les cuento. Espero que no vean el video. No. Me llamaron de Perú, los pastores. Y un pastor llorando, ¿cómo está, pastor? Me dice, ¿no? Así bien mal me llama. Y me dice, aquí estamos viendo la situación de Bolivia. Está peor que Venezuela, no, me dice. No, le digo, quiero hacerte víveres. No sé cuál será la imagen que estemos teniendo allá. Quiero hacerte víveres, quiero venir, me dice. Y al final, pastor, venite aquí, me dice, Perú estamos bien, te vas a conseguir casa, vente, dice. Y bueno, yo hice una sonrisa santa, porque a veces se malentiende las sonrisas, ¿no? Y le dije, no, Él provee, Él da. Y como Daniel, aunque esté en el peor imperio, si tú tienes un espíritu superior, vas a brillar en medio de todo eso. Dios está, le dije, no te preocupes. ¿En serio, pastor? Sí, estoy bien, le dije. ¿Estás comiendo? Yeah. Está bien, es la lógica. Como nosotros cuando hemos escuchado de Venezuela, ¿no? Pobrecitos. Pero somos hijos de Dios, entonces cambia tu manera de pensar, renova tus pensamientos y tus actitudes. Entonces cuando cambias de manera de pensar, tu actitud también es diferente. Ahora esto va a ser en todo, hermanos, en todo. El domingo un poquito vamos a hablar de eso. Dice, no solamente seas un atleta nóminos, o sea, deja de ser un amateur. Cuando Pablo habla, dice, de ser atleta, él está diciendo, no puedes ser un atleta amateur. La Biblia dice que prosigamos la carrera, y para llegar a la carrera tú tienes que ser alguien entrenado prácticamente. Imagínense, yo ya cero pues. Entonces dice, hermanos, va a haber la maratón. ¿Qué maratones hay en Bolivia, en La Paz? A ver, el diario, no sé si se abre, ya no hay diario. Ya. La maratón del diario, yo digo, voy a correr. Y me inscribo, me pongo mi uniforme, ese día estoy. Llego, no sé si llegaré. ¿Cuál sería la razón? No me he entrenado, no soy un profesional. O por lo menos mínimamente debería pues entrenar. Entonces Pablo dice eso, no tienes que ser un amateur, porque la carrera de verdad es llegar al objetivo, y para eso tienes que practicar. Y ahí habla muchas cosas, practica el bien, practica eso, etcétera, etcétera. Pero por sobre todo renova tus pensamientos. Ya, para los que han llegado un poquito tarde, un poquito retrocederemos. Hoy vamos a ir al velorio del papá de la hermana Yolita. Entonces, ¿qué dijimos? Daniel era superior, pero no era superior en base a sus propios méritos. ¿Cómo era superior? Leito, ayúdame. Porque tenía un espíritu superior. Y esa palabra, ¿qué pasó? Y esa palabra superior, hemos dicho que es netzach, que es llegar a ser principal, brillar, relucir. Pero él se lucía, él brillaba porque había otro espíritu superior, yatir, mayor, sublime, que hacía que en medio de esa situación él brille. Y hemos dicho, pues, perdón, otra vez estamos repitiendo, pero vale, ya, le quitaron su familia, arrancado de sus padres. Posiblemente lo mataron a sus padres, no sabemos, porque la Biblia no nos muestra que él haya buscado a sus padres, los haya traído, posiblemente los hayan matado. Castrado por las leyes existentes ahí, sin familia. Él nunca dejó de brillar. Pero ¿cómo logró eso? Por el espíritu superior que había en él. Y nosotros dijimos hace rato, ¿no? Nosotros brillamos en la adversidad, en esta situación brillamos.
Cuando la situación está crítica, ahora el Fondo Monetario Internacional ha dicho la verdad, el 26 y el 27 va a ser peor, dice. ¿Brillas? Si hay un espíritu superior, sí puedes brillar en medio de toda esa situación. Era superior porque había en él un espíritu superior. Y cuando hablamos de este espíritu, estamos hablando del Ruaj de Dios, ¿no? El Ruaj de Dios. Entonces lo que Dios quiere es hijos que en este tiempo se distingan, sean relucientes en medio de una situación así. Pero no lo voy a poder hacer por mis propios méritos. Es el espíritu superior que hay en nosotros, y eso es el Señor. Entonces por eso dice, ¿no? El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra, y el que procede del cielo está sobre todos. Juan el Bautista dice, ¿no? Yo hablo terrenalmente, yo me conduzco terrenalmente, pero hay alguien que es de arriba, Anotzen, es de arriba, y él está por encima de todos y está por encima de todo, y ese es Jesús. Entonces para que yo pueda también ser igual, tengo que nacer de nuevo. Entonces Jesús le dijo, si no naces de nuevo no puedes vencer al reino de Dios. Y la palabra nacer de nuevo es anotzen otra vez, y es tener una nueva naturaleza, ¿ya? Es la obra soberana que hace el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Entonces yo voy a nacer de nuevo, tengo una nueva naturaleza en mi vida, ¿ya? Y esa palabra es genau, ¿ya? Nacer, pero esta palabra de nuevo es anotzen, de arriba. Entonces son dos nacimientos: un nacimiento terrenal y un nacimiento de arriba. El nacimiento de arriba, ¿qué hace? Te cambia tu naturaleza. El nacimiento terrenal, ¿qué te hace? Te hace terrenal, pues. Pues Nicodemo pensaba terrenalmente, ¿cómo voy a entrar otra vez al seno, al vientre de mi madre? Entonces genau y anotzen, las dos palabras unidas, significa yo tengo que nacer de arriba. Entonces cuando yo voy a nacer de arriba, cambio mi manera de ser. Y Tito 3:5, estoy resumiendo lo que hemos avanzado, me dice, ¿no? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, que es la palabra palingenesia, que significa Dios me lavó, me restauró. Si yo estaba muerto espiritualmente, me dio una nueva naturaleza, he nacido de nuevo, ¿ya? Pero tengo cosas terrenales. Entonces Dios no solamente hizo la palingenesia, sino me renovó. Ya palin, nacer de nuevo, es instantáneo, hemos dicho, ¿se acuerdan? Y me hizo la renovación por el Espíritu Santo, que es anakainosis, que es progresiva, es progresivo mi cambio. Es instantáneo mi nacimiento. Es como la santidad, soy santo instantáneamente, pero no actúo como santo. Entonces la santidad es progresiva en mi vida, ¿ya? Entonces esto es igual, instantáneamente yo he nacido de nuevo. Dios me dio otra naturaleza, pero a veces no camino según esa naturaleza. Entonces viene el Espíritu Santo y me renueva, ¿ya? Sustituye mi vieja naturaleza, especialmente mis pensamientos, por una nueva. Y a medida que avanzo en el cristianismo, voy cambiando cada vez más. Por eso decía, ¿no? Las primeras veces que hemos llegado a la iglesia, cuánto gozo, cuánta alegría, cuánta situación, pero no habíamos renovado la mente. Por eso el discipulado es fundamental, tiene que ser fundamental para renovar la mente de una persona. Entonces es sustituir la vieja naturaleza por una nueva. ¿Y esto cómo se hace? Progresivamente. ¿Dónde? En la mente. Y aquí hemos visto todo esto, lo que hemos ya, los que han llegado, ¿okay? Desháganse de su vieja naturaleza. Y está hablando a los efesios, y los efesios son cristianos, o sea, todavía tenían atismos, tenían estas cosas de su naturaleza, ¿ya? Y su naturaleza, su antigua manera de vivir estaba ahí, y estaba corrompida y sensual. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenían que renovar sus pensamientos y sus actitudes. Estoy resumiendo otra vez. Entonces, para cambiar mi manera de actuar, para cambiar mi conducta, ¿qué necesitaba? Ser renovado en mi mente. Y cada vez que mi mente iba a ser renovada, mi alma se beneficia. Por eso el alma que prospera es aquella que renueva su mente, ¿ya? Por eso algunos dicen la palabra prospera a uno.
económicamente o ministerialmente o espiritualmente prospera. Pero para eso tengo que renovarme, porque si no renuevo mi mente, mi alma tiene pensamientos. Y eso hemos hablado, las creencias, ¿no? Venimos con creencias, venimos con tantas cosas del pasado. Y esas creencias que han afectado mi carácter. Y al afectar mi carácter, ha hecho que mi conducta no sea la adecuada ni en mi matrimonio, ni en la iglesia, ni en el hogar, porque actúo conforme a mi carácter. Por eso Pablo dice, sopórtense. No dicen voten, sopórtense, dice. Unos a otros. ¿Por qué? Porque todos venimos con un carácter diferente. Y los que no han renovado su mente, es terrible. Entonces está diciendo, y este es resumido, ¿no? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la anacainosis. Anacainosis. Ahora no sé si están leyendo los devocionales que pasan los hermanos, pero léanlos, porque quieres renovar la manera de pensar. Y ellos deben estar renovándose. Yo cuando estudio digo, yo soy así. Siempre estoy, Señor, estoy. Entonces, la lectura, el estudio de la palabra te renueva la mente. ¿Qué te afecta? Tu alma. Y tu alma prospera. Pero lógicamente que está el espíritu, ¿no? Todo esto es en el espíritu, porque el espíritu va a cambiar la manera de hablar. No tenemos la capacidad de escuchar a Dios, Dios lo va a hacer todo eso. Entonces, es toda una situación. A ver, sigamos leyendo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, de la anacainosis, de vuestro entendimiento. No entendíamos bien, pues. Y al no entender bien, estábamos complicados de verdad en nuestra vida. Complicadísimos. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, la única manera de poder entender a Dios, qué quiere para mi vida, la buena, la agradable y la perfecta, es renovar mi mente. Si no renuevo mi mente, nunca voy a saber cuál es la buena voluntad, cuál es la agradable y cuál es la perfecta. Entonces el estudio de la palabra tiene que ser parte fundamental en nosotros. Ahora, querer cambiar, ahora ustedes conocen, ¿no ve? Gente, yo tenía un amigo que me decía, Freddy, te prometo, querer es poder, yo voy a cambiar. ¿Qué le llaman eso? ¿Perdón? Yo tengo fuerza de voluntad. ¿Cuánto les duraba su fuerza de voluntad? Un mes, hasta un mes. ¿Ves? No he tomado. Pero pasaba el mes. Es que no se trata de algo externo que nosotros queremos hacer, es algo interno, es algo que el Espíritu te da la capacidad. Quienes hemos venido de una vida desordenada en el pasado, ¿cuántas veces hemos querido cambiar? Y no hemos podido. Pero ha venido el Señor y su Espíritu Santo nos ha cortado muchas cosas. Pero a veces todavía nos persiguen, y como vamos a verlo en los 5 minutos restantes, a veces todavía hay vicios en los cristianos, hay todavía cosas que están afectando su vida. Entonces la anacainosis es interesante, es pedir a Dios que no paremos el proceso. Yo he recibido a Cristo, tengo naturaleza nueva, pero la anacainosis es, ahora tienes que desarrollarte para crecer y para entender la buena voluntad del Señor. A veces yo no entiendo a Pablo, lo destrozaron, lo destruyeron casi, pero él dice no. ¿Qué le dijeron a Pablo? Le dice, viene un profeta, dice no, si vas a Jerusalén, agarra su cinturón, se saca, así te van a atar, ¿y qué dice Pablo? No, yo no estimo mi vida, dice. Y venían otros, te espera esto en Jerusalén, y lloraba. No, él dice no, estoy dispuesto a morir y dar mi vida por causa de Cristo. Este tenía su pensamiento claro y concreto. Y él dice, he acabado la carrera, pero no significa que había muerto, sino que había hecho ciertos procesos en su vida. Entonces la anacainosis es cambiar mi manera de pensar. Y cuando cambies tu manera de pensar, bíblicamente, lógicamente, va a cambiar muchas cosas en tu vida. La más beneficiada en eso es mi alma. Y el más grande problema que tenemos es nuestra alma, pues. En nuestra alma. Ahora, esta otra cita, 1 Corintios 14:20, ¿qué dice? Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. ¿Qué está diciendo? Se ha dado cuenta, no es gente de afuera, es gente de la iglesia. Entonces la gente de la iglesia, ¿cómo pensaba?
como niños. Ahora dígame, ¿no ha sido así alguna vez en ti o en mí? Tu manera de pensar como niño. No, ya no voy a venir a la iglesia nunca más. Me han lastimado. Eres niño. En cambio la Biblia dice, si no sean niños de la malicia, pero maduros en el modo de pensar. El domingo vamos a compartir eso, ¿no? El atleta, el labrador no hereda el reino de los cielos. El atleta no hereda el reino de los cielos. ¿Sabe quién es el que se va en el rapto? El soldado. Pero es un proceso. El labrador tiene que hacer frutos. Fruto. El atleta se sujeta y el soldado es plenamente identificado con Dios. Pero eso lo vamos a hablar el domingo. Pero lo que estoy diciendo, ¿no? Son procesos que Dios hace. Entonces, ¿qué cambia? El discipulado. Entonces, ya hablando de Daniel, ya en los 3 minutos, el que tiene espíritu superior y el que es superior, el que brilla, como dice Juan 10:10, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La palabra vida es Zoe. Es una vida que baja de arriba. Es algo que no entiendes, que cambia tu vida, que ríes. No es la vida bios ni la vida suje. La vida suje es la almática, ¿ya? La vida bios es la animal. Dios no ha venido a traernos eso, aunque lógicamente compartimos esas 3 áreas, pero dice Dios, no, yo he venido a darte la vida Zoe, que aunque en el mayor problema, en la mayor situación crítica que vivas, Él te ha dado una vida abundante de felicidad y de confianza en el Señor. En cambio, el ladrón son los fariseos, aunque muchas veces se habla que es Satanás, pero el contexto nos dice de los falsos maestros que venían y ponían en la mente otras ideas. Y esas otras ideas hacía pues que se complique. Pero Cristo vino a dar vida en abundancia. Ahora, ¿quién hace eso en nosotros? El Espíritu Superior. Y para allá, en el Nuevo Testamento, ¿quién es el Espíritu Superior? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te hace cambiar, ¿ya? Vamos a ver una más. El Espíritu Superior te hace que conquistes. No paras, tus objetivos se mantienen. ¿Qué dice? Números 14:24. Pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto. ¿Cuál era el otro espíritu de los demás? Cuando llegaron a ver la tierra prometida, ¿qué dijeron? No, no se puede, hay murallas, hay gigantes, nosotros parecemos langostas, es imposible. ¿Cuál era el espíritu diferente de Caleb? No, nosotros tenemos a un Dios y aunque ellos sean gigantes, no los vamos a comer como a migajas. ¿Y qué han querido hacer con Caleb y Josué? Los querían apedrear. Toda esa gente que habló no pasó a la tierra prometida, pero sí Josué y Caleb. Entonces aquí dice, no, pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró su descendencia y tomará posesión de ella. El espíritu diferente nos hace ver las cosas como Dios ve. El espíritu del mundo, de verdad, es difícil, no se puede. Huiremos, escaparemos, o lo peor que hacen algunos, no matarse con todos sus hijos por la crisis que existe. Pero el espíritu distinto no, te hace confiar, te hace creer hasta en la situación más extrema y te hace ser conquistador. Y aquello que posiblemente era difícil, Dios te lo dice, no, Él ha creído plenamente en mí a pesar de las circunstancias existentes, a pesar de todo lo que existe. ¿Y a quién viene el beneficio? A su descendencia. Entonces su descendencia tomará este último. El Espíritu Superior te hace sabio y con entendimiento del cielo. Lógicamente hemos hablado de eso en el conocimiento. ¿Qué dice? Génesis 4:37. Y la idea pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Entonces Faraón dijo a sus siervos: ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Quién es este? José. José, ¿cómo fue llevado? Como esclavo. ¿Cuáles fueron las facetas de José? Sus hermanos lo vendieron, lo quisieron matar, lo arrojaron a una fosa. Hubo pensamientos de la vieja naturaleza, sí, pero confió en el Señor. Y cuando salió, una mujer le calumnió. Después de calumniarlo, fue a la cárcel. No cambió sus pensamientos, aunque tuvo sus ataques, lógicamente, no cambió sus pensamientos.
Y cuando le dijo al copero, sí, al copero le dijo, acuérdate de mí, no se acordó. No se acordó hasta que hubo una crisis en Egipto. Pero él nunca renunció por el espíritu superior que tenía. Y cuando recién hubo la crisis, entonces el copero, recién se acordó, porque Dios tiene todo su tiempo. Y se acordó, conozco un hombre que me ha interpretado los sueños. Y José vino y tenía un espíritu diferente. Y ese espíritu diferente que ocasionó ser el segundo del reinado. Y cuando llegaron sus hermanos, él lloró, ¿no? Entró a su cámara y lloró, porque es ser humano. Sus hermanos lo habían tratado de matar. O sea, no es un pecado, un delito llorar. Se conmocionó, lloró, pero salió y les dijo, no, ustedes no me han traído aquí, Dios me ha traído aquí. Entonces, cuando yo tengo el espíritu superior, entiendo que lo muy malo que me pasé tiene un buen fin en el Señor. Tiene un buen fin en el Señor. ¿Ya? Ahora seguiremos leyendo. Y la idea, ¿ya?, pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. ¿Pero dónde te venía todo eso? De Dios. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José, mira que te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¿Quién? ¿Un esclavo? ¿Un siervo? ¿Todo por qué? Por el espíritu diferente. Y hemos dicho, Dios quiere gente con esa característica, que en medio de toda esta situación seamos diferentes. Tal vez algún día yo no sea diferente, tal vez un día venga negativo, porque soy humano. ¿Cuánto bien hace alguien que vea las cosas distintas y te lleve a las cosas de Dios? Diga, no es así. Podemos en el Señor, se puede. Hagamos esto. ¿Cuánto bien hace? A veces nos pasa. El espíritu diferente cambia las situaciones. Y todo un gobierno fue de los Ixos, dice, pues los borraron de la historia. Los Ixos no están registrados en su historial. Los Ixos conquistaron a los egipcios, por eso por vergüenza borran la historia, pero la Biblia lo detalla y la historia también de a poco, ¿ya? Por causa de esa fidelidad de José, una nación fue salvada. Y esa nación fue proveedora para todas las naciones. Y José fue un sabio administrador. Agarraba la quinta parte y lo guardaba, para que los 7 años de abundancia ya sirvan en los 7 años de escasez. Eso ojalá hubiera pasado en Bolivia, ¿no? Todo lo hemos gastado. No era esto. Pero tenemos un Dios. Tenemos un Dios de que Él, sí, su nombre es Dios Jireh. Él provee. Entonces, así como Daniel, tengo que estar plenamente convencido que mi mente, mi pensar, sean decir, Él tiene el control de todas las cosas. Amén. ¿Alguna pregunta rápidamente? Queremos ir a donde nuestra hermana Yolita a darle nuestra compañía. Me ha gustado mucho, por eso no he querido pasarlo. El anterior ya habíamos hablado del espíritu de conocimiento, ¿verdad? Y con esto que estuve estudiando dije, no, esto es muy importante para mi vida. Por eso retrocedimos un poco la lección. Sí, o sea, antes el espíritu venía eventualmente y salía, ¿te acuerdas? O sea, venía sobre los hombres de Dios en casos que ellos necesitaban. En cambio ahora para nosotros vive en nosotros. Pero yo creo que el Espíritu Santo debió reposar mucho tiempo con Daniel e irse, porque él era un hombre. Cuando vayamos a verlo, dice que le vigilaron para encontrarle tacha, para encontrarle vicio, y no lo hallaron. No lo hallaron. Era un hombre irreprensible. Entonces, eso era por el espíritu superior que tenía. Ahora, ¿cómo
sea, tal vez no te puede explicar, pero sí el Espíritu estaba con él. Sansón era un hombre igual, pero tuvo problemas al final, tuvo sus complicaciones. Entonces el Espíritu Santo sí ha estado con él. Lógicamente yo decía, no pudo nacer de nuevo como nosotros conocemos, porque ese nacimiento viene con Jesús. Entonces no lo conocían a Jesús, por eso iban al Hades la gente. Pero sí tenían ese conocimiento de ese poder que existía. Y hay hartos hombres así, muchísimos hombres. Sí, Gis. ¿Cerramos? Dime, Joaquín. Hablamos al principio de este espíritu superior, Netzach y Ruach y Ya. es un proceso ¿Qué? el tener este mensaje, digamos, que ahora, porque dice primero que llega a ser principal, brillar, relucir, y el superior y a ti es sublime, extraordinario. No sé si son Sí, el otro es del Espíritu Santo. El otro es de Él. Es la consecuencia. Aquí está. Dice, ¿no ve? Pero Daniel mismo era superior. ¿Qué era Daniel? Principal, brillaba, relucía. ¿Pero por qué relucía? Por el Espíritu superior. Y ahí es el Ruach. Y el Ruach es el Espíritu Santo. Por eso decía, ¿no? Cuando el mar se abrió, dice que vino un viento y la palabra es Ruach. Es Ruach, ¿ya? Cada vez que nos habla de Ruach, habla del Espíritu Santo de Dios. Ese es su nombre en el Antiguo Testamento, el Ruach de Dios. Entonces acá, ¿quién lo hace superior? ¿Quién lo hace brillar? El Ruach de Dios. Y superior es Yatir, o sea, que significa que es mayor, es sublime, es extraordinario, es excelente. Y esa excelencia que reposaba en él, en el Espíritu Santo, le hacía brillar a él. Entonces cambiaba sus pensamientos, cambiaba su manera de pensar, cambiaba todo y lo dirigía. Cuando se enteró de que el rey va a matar a quienes van a orar, no, su pensamiento, no, yo creo en Dios y aunque muera. ¿Te acuerdas de los 3 jóvenes? No. Y si Dios no nos salva, igual, métanos al horno de fuego. O sea, sus maneras de pensar estaban totalmente arraigadas en la palabra, y una fe y una convicción única tenían ellos. Entonces, para que ese proceso llegue, alguien le cambió el pensamiento, y tuvo que ser el Espíritu Santo. Ahora, si yo sigo yendo, ¿desde cuándo actúa en ellos? Porque ellos llegan así, porque son los 4 únicos que dicen, no vamos a comer, no vamos a hacer. Y ahí viene más, o sea, se potencia esto más todavía en ellos, en ese proceso de creer. Y al final son pues gobernadores, los 4. Entonces, para llegar, yo me pregunto si ¿cómo llego ahí? ¿A brillar? ¿Cómo llego a tener este espíritu superior? No tienes, todos tenemos. Cuando tú naciste de nuevo, ¿quién hizo la obra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo tienes. El problema es que no estamos renovando nuestra mente. Entonces, cuando renuevas tu mente, tu manera de pensar es diferente, tu hablar es diferente, o sea, es distinto. Y tu creer en Dios es tan grande que nada te va a conmover. Y tu hablar hasta es milagroso. El dabar de Dios es creativo. O sea, tú crees en la palabra y hablas, vas donde un enfermo y sana. Es el Espíritu que hay en ti. Vamos a hablar cómo se cultiva el Espíritu superior, ¿ya? Cómo se cultiva, y vamos a ver en Daniel cómo lo ha cultivado. Pero sí lo tenemos todos. Sí nos falta el tiempo. Ya, queridos hermanos, cerraremos. Señor, gracias. Te agradecemos profundamente, Dios. Te pido que cambies mi manera de pensar. Y sería fácil también que tú cambiaras. Tu palabra dice que yo debería cambiar a través de tu Espíritu Santo. Nuestras creencias, nuestras maneras, Señor, de vivir lo que hemos heredado de nuestros padres, conductas de la sociedad, la educación, han pervertido mi mente. Y muchos de esos pensamientos, en vez de conducirme a ti, me alejan de ti. Pero cada vez que, Señor, escucho tu palabra es cambiar, es capaz de transformar mi alma. Y cuando el alma se transforma, Dios, viene esa prosperidad espiritual y aún, Señor, material. Amado, yo deseo que así como prospera tu alma,
tú también prosperas. Dice, ¿y cómo prospera el alma? Cuando cambio de manera de pensar. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? Por la palabra. Señor, ayúdanos cada día a discernir tu palabra, entender tu palabra. Gracias por el tiempo de mis hermanos, Señor, que no sea una rutina, sino vida en ellos. Y por los que no tenemos tal vez esa forma, Dios, ayúdanos a ser igual, hombres comprometidos con tu palabra. O por lo menos el jueves nos ayude, Dios, a entender tus propósitos y tus objetivos. Gracias, papito, te agradezco profundamente. Gracias por los hombres diferentes que a pesar de tener problemas nunca cambiaron. José nunca cambió. Si yo hubiera sido José, tal vez te hubiera abandonado a la primera, Dios. Daniel nunca cambió. Si hubiera sido Daniel, tal vez nunca hubiera estado en tus caminos. Pero es la palabra lo que nos cambia. Ayúdame, Señor, porque, y al orar por mí oro por todos, porque van a haber tiempos difíciles, complicados, que tal vez quieran alterar mis pensamientos, pero cuando son tus pensamientos, voy a reposar en ti, voy a esperar en ti, porque tú tienes el control. Tu palabra dice que tú tienes a los reyes en tus manos y los pones por una situación, para un pueblo en particular. Y creo que todo lo que nos está pasando tiene un objetivo, Señor, tal vez para que brillemos en medio de todo esto. Gracias, Señor, te agradezco profundamente. Te pido que los que vayamos al funeral, Señor, donde están velando, brillemos para la bendición de mi hermana, y que, Señor, sea para ella también un consuelo y una alegría. Y también te agradezco por las ofrendas que con amor, Señor, vamos a dar. Y también, Señor, porque al hablar de ofrenda excelente, Señor, de lo que yo te doy, aunque sea poco, pero con todo mi corazón, las grandes bendiciones que trae, Señor. Es cierto que no es obligado, pero cuánto trae, cuánta bendición, Señor. Cuando el ángel cuando vino el ángel de la muerte y David ofreció una ofrenda, paró muchas cosas. Señor, hay tanto que hablar, pero lo hago con corazón, lo hago con actitud de gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Bendice esta noche a los que estamos teníamos que estar, Señor, y hemos escuchado tu palabra. Bendice al dador alegre, y al que no tiene igual bendice, Señor. Y gracias por todo, y acompáñanos, Dios, a ese tiempo que vamos a estar con la hermana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.